bienvenidos a un nuevo video de MB Education. En esta ocasión vamos a trabajar con el proyecto Conocer datos biográficos de un autor de la literatura infantil y juvenil. El propósito de este proyecto es que nosotros identifiquemos e investiguemos algunos datos biográficos, es decir, de la vida de los autores para escribir la biografía de estos. Nosotros conocemos una gran variedad de cuentos. Tenemos, por ejemplo, Caperucita Roja, El Principito, Charlie y la fábrica de chocolates y Viaje al centro de la Tierra. En este caso, los el Caperucita Roja y Charlie y la fábrica de los chocolates fueron escritas por el mismo escritor, por el mismo autor. El Principito fue escrita por el francés Antoine de Saint-Exupéry y Viaje al centro de la Tierra por Julio Verne. Estas historias son mundialmente famosas, en todo el mundo las conocen, ¿sí? Y por ejemplo, Viaje al centro de la Tierra era considerada como una historia muy visionaria, pues en el tiempo en que Julio Verne la escribió, no había ninguno de los adelantos tecnológicos o ninguna posibilidad de que alguien pudiera viajar al centro de la Tierra. Es decir, todo lo que ocurre ahí, Julio Verne lo imaginó. El Principito pues es una historia llena de valores, llena de enseñanzas, hermosa, que desde que se publicó se ha convertido en la favorita de niños y adultos. Estos son, como menciono, algunos ejemplos. Y vamos a pensar nosotros en los cuentos o las historias que nos gustan. Realizamos una lista de todos los cuentos que conocemos o que nos agrada mucho leer y que no nos cansamos de leer. Y vamos a anotar también quiénes son sus autores. Y si encontramos en esa lista algunos donde el autor es el mismo, vamos a analizar la siguiente información. Así como en este caso, Roald Dahl ha escrito dos de las historias que hemos mencionado, tal vez tú puedas encontrar un autor que haya escrito dos o más de tus cuentos favoritos. Entonces, ya que hayas identificado esas historias escritas por la misma persona, vamos a analizar lo siguiente. Puedes contestar en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Quién es el autor? Obviamente para tener presente de quién estamos hablando. ¿Quiénes son los personajes en cada una de las historias? ¿Cuál es la trama? Es decir, ¿de qué se trata la historia? ¿Cuál es el desenlace? O sea, ¿cómo es que termina cada una de las historias? ¿Y qué tipo de escenarios, ambientes se desarrolla la historia? Es decir, si coincide en que la historia se lleva a cabo en un bosque, en un castillo, en la selva, en la playa, etcétera. Para hacerlo más sencillo, estas preguntas las vamos a escribir o vamos a contestarlas a manera de tabla, como en el ejemplo de la página 140. Podemos realizar esta tablita. Obviamente, tú vas a anotar los datos de la historia o las historias que tú elegiste de tu autor favorito. Aquí tenemos, por ejemplo, de las historias que vienen en nuestro libro de textos, que es la de Rumpelstiltskin o el enano saltarín y el rey rana, ambas escritas por los hermanos Grimm. Y vienen anotados quiénes son los personajes que aparecen en cada uno de los cuentos, cuál es el resumen de la historia y cómo es que termina la historia. Eso es lo que tú vas a hacer si eliges dos o tres cuentos del mismo autor. Aquí solamente había dos, tú puedes agregar uno más si tú gustas, porque estamos comparando qué tipo de redacción o qué tipo de autor es del que estamos hablando. También sería interesante conocer otros detalles. Por ejemplo, dónde y cuándo nació el autor, si utiliza un seudónimo o utiliza su nombre real,
cómo se llaman sus cuentos más conocidos, si se dedica o se dedicaba a otra cosa aparte de escribir cuentos, cuáles son o cuáles eran sus pasatiempos y en qué se inspiró para crear sus obras, además de qué tipo de libros escribe. Hay ocasiones en que los autores a lo mejor se dedican a escribir, por ejemplo, libros de superación personal o libros de ciencias o de información, y de repente se les ocurre hacer algo distinto y escriben un cuento, una historia. Por ejemplo, ustedes conocen la saga de Harry Potter, que fue escrita por esta mujer, J.K. Rowling, que en un principio, antes de que el libro de Harry Potter o los libros fueran tan famosos, pues nadie sabía o todos pensaban que esta persona era un hombre porque solamente firmaba con 2 iniciales y un apellido. Y cuando esta saga se vuelve tan famosa, sale a la luz su autora real y vemos que es una mujer que se llama Joanne Rowling en realidad. La K es en honor a su abuela que se llamaba Kathleen. La historia de que ella escriba estas 2 iniciales y el apellido no es porque le diera flojera escribir precisamente, sino que cuando ella empezaba su carrera como escritora, se dedicaba a escribir historias pues un poco más modernas o juveniles, y en la editorial pensaban que tal vez los lectores no les llamaría la atención comprar un libro con ciertas temáticas que haya sido escrito por una mujer. Entonces le pidieron que firmara con 2 iniciales y su apellido, pues para no dar a saber o para dejar la incógnita si era hombre o mujer. Y pues bueno, ella utilizó la J de su nombre y como no tenía un segundo nombre, pues se le ocurrió utilizar la K del nombre de su abuelita. Y entonces aparece la famosa escritora J.K. o J.K. Rowling, que ese es su seudónimo o su nombre artístico, como podría decirse, con el cual firma los libros o los cuentos que ella escribe. Ya con el ejemplo de la autora de Harry Potter, ahora te toca a ti investigar información personal y de la vida del autor que elegiste. Puedes incluir datos acerca de su obra, el tipo de personajes y escenarios y los finales con los que regularmente termina sus obras. Eso sería extra, aparte de su información de vida. En la próxima clase, en la próxima semana, vamos a hablar más ampliamente acerca de las biografías y la forma en la que se redactan. Por el momento solamente nos dedicaremos a investigar los datos personales y datos curiosos de nuestros autores favoritos. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.